Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Quería hablar de Italia, este país del sur de Europa, muy interesante por su historia y también por lo que está pasando actualmente. Está en boca de todos el tema inmigración, de la inmigración ilegal de africanos que están yendo hacia Italia. Hay una crisis, de hecho, en la isla de Lampedusa, donde miles y miles de africanos llegaron y continúan llegando, superando incluso a la población local. Bueno, Lampedusa no está cerca de Italia, en realidad. Está bastante lejos, está casi igual a la misma distancia de Túnez que de Italia. Es la puerta de entrada, porque una vez llegado ahí, los inmigrantes quieren que lo lleven al continente, que de hecho es lo que pasa en general, para quedarse en Europa. Italia es una de las puertas de entrada hacia el continente europeo. Entonces muchos inmigrantes de África y de otros lados del mundo, pero principalmente de África, van hacia allí. África subsahariana también. Y de África del Norte. La inmigración no es algo nuevo que esté sucediendo en Italia. Tradicionalmente Italia había sido un país de emigrantes, no de inmigrantes, por lo menos no desde la época romana. Pero a partir de la década del 80 del siglo pasado, luego de que ya estuviera hace mucho tiempo completo el proceso de homogenización de las distintas identidades italianas, regionales, y que ya hubiera pasado el momento de la inmigración, Italia se empieza a convertir en un país de inmigración. Tenemos que la primera gran ola de inmigrantes se origina en el este de Europa. Estamos hablando de Rumania principalmente, Albania, también Albania hay que decirlo que tiene una relación especial con Italia históricamente, Ucrania, Moldavia, que es una forma también de decir Rumania, y Polonia. Ahí no lo puedo marcar, ahí está, y Polonia. Esa sería la gran primera oleada inmigratoria que recibe Italia. Como verán, está relacionada a Europa. Esta migración interna europea es muy importante y en casi todos los países representa o la principal fuente de inmigración o una de las principales. Pero no es la única. Después de eso, tenemos que Italia empezó a recibir inmigrantes de otros lugares del mundo. A ver si lo puedo marcar bien. Empieza a recibir también, no es que no recibiera antes, pero estoy hablando masivamente, inmigrantes de Marruecos, muchos inmigrantes de Marruecos, inmigrantes también de Egipto y de Túnez. Entonces tenemos una oleada norafricana. Esto se hace más fuerte luego de la primavera árabe. También hay que decir que muchos van desde Libia, no necesariamente libios. También los argelinos generalmente van a Francia. Después tenemos que hubo otras oleadas inmigratorias que serían ya de lugares más alejados, de China, donde, bueno, ahora voy a hablar de cuántos hay, pero hay muchísimos. De Latinoamérica también hubo una oleada importante. ¿Y de cuántos estamos hablando? ¿De cuánta gente estamos hablando? Para 2021, alrededor de 6.260.000 personas que residían en Italia tenían un origen inmigrante. ¿Y esto qué significa? Estamos hablando de extranjeros que viven en Italia, que serían 5.171.894 en 2021. Después tenemos extranjeros naturalizados, alrededor de 1.620.000. Y también inmigrantes ilegales, que serían 670.000 personas. Entonces estamos hablando que el 10% de la población, o 10,6% de la población de Italia actualmente, son o inmigrantes nacionalizados, o inmigrantes ilegales.
El grupo más grande de inmigrantes son los rumanos, superando el millón de personas. La verdad que son bastantes. El segundo grupo son los marroquíes, que son 420.000. Tercer grupo los albanos con 419.000. Los alemanes son el cuarto grupo de extranjeros que viven en Italia, llegando a alrededor de 300.000. Los ucranianos son más de 265.000. En quinto lugar en sexto lugar está la comunidad china, que llega a 162.000. Luego viene gente de Macedonia del Norte con casi 160.000. Después vienen Suiza, Egipto y Ecuador con alrededor de entre 160.000 y 140.000. Y después tenemos otros países como Moldavia, Filipinas, la ex Yugoslavia, Croacia, Polonia, Perú, Sri Lanka. Hay también bastantes inmigrantes del África subsahariana. El número exacto no se conoce, porque muchos de ellos son ilegales, pero se estima que hay alrededor de 400.000 personas viviendo en Italia actualmente que son de origen subsahariano. En general, son las personas que cuando se habla de inmigración más se ponen las noticias, pero esto tiene que ver por el tipo de inmigración, dado que generan crisis por llegar a Italia en grupos muy grandes, ilegalmente, entonces llama mucho la atención eso y acapara los titulares. La política italiana en sí es bastante ambivalente al respecto a la inmigración en general, no solo los africanos, y esto se relaciona a dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, el nacionalismo, por un lado el conservadurismo de la sociedad italiana, que quiere mantener las cosas más o menos como están, y por otro lado, la necesidad de mano de obra y consumidores que tiene la economía italiana. Si nosotros restáramos a la población actual, que de hecho hay que señalar, viene cayendo aún con la inmigración y aún con los hijos de los inmigrantes, la población italiana viene cayendo desde 2016. En 2015 había llegado a un pico de 60.796.000 personas aproximadamente. Luego empezó a caer en algunos cientos de miles por año y actualmente se estima que la población, año 2023, está en 58.850.717 personas. Esta caída de la población se explica tanto por la natalidad muy baja que tiene Italia, de alrededor de 1,2 hijos por mujer, que era más alto pero también viene cayendo. Se explica por la emigración desde Italia hacia otros lugares de Europa. Es un fenómeno que no se habla mucho, pero muchos jóvenes italianos se van a otros países de Europa y del mundo, pero principalmente Europa. Se van a Alemania, se van a Francia, se van a Inglaterra para encontrar una mejor vida. Entonces tenemos el fenómeno de la emigración de los jóvenes italianos, la caída de la fertilidad, tenemos una sociedad muy envejecida, que obviamente hay mucha gente que fallece por ser grande, ya llega a su límite biológico. Entonces tenemos que si no fuera por la inmigración de los lugares que dije previamente, Europa Oriental, la inmigración desde Europa Oriental, la inmigración desde el norte de África y la inmigración desde el África Negra y de Asia también y de Latinoamérica también y de otros lugares, pero principalmente de estos lugares que acabo de decir, la población italiana sería alrededor de 52 millones de personas. Habría caído mucho más. O nunca hubiera llegado siquiera a los 60 millones de personas. Esa población de 52 millones de personas sería la población que tuvo entre 1965 y 1967, más o menos. Esa sería la población real de Italia, si no tendríamos la cantidad de inmigrantes que hay. Entonces hoy en día el hecho de que se mantenga cercano a los 60 millones de personas se debe casi exclusivamente a la inmigración. ¿Cuál es la perspectiva con respecto a este fenómeno?
podemos ver más o menos lo que va a pasar en base al discurso de la primera ministra Giorgia Meloni, que hace muy poco tiempo había hablado a favor de la inmigración, y esto es porque tiene que ser realista, tiene un Estado complejo que gobernar, y un Estado que empieza a caer en población, teniendo en cuenta la dinámica económica en la cual estamos imbuidos todos, es un Estado que empieza a fallar. Entonces, por un lado tiene que tener en cuenta eso, pero por el otro lado tiene que tener en cuenta lo que dije previamente, el conservadurismo de los italianos, que en general apoyan políticas que busquen mantener cierta estabilidad étnica interna. Por ahora no hay una solución que sea satisfactoria para todos los involucrados. Los empresarios italianos siempre van a pedir más inmigración. De hecho, el giro que pareció haber tenido Giorgia Meloni se debió a que se reunió con empresarios y que le exigieron que se abra más a la inmigración porque necesitaban más trabajadores, pero eso lo tiene que compensar con un giro hacia tomar medidas para detener la inmigración ilegal, por lo menos. De hecho, ahora se habla mucho de poner trabas en la inmigración. Giorgia Meloni habló de eso, pero es la inmigración ilegal relacionada más a la llegada de estos contingentes de África directamente que al tema de la inmigración, porque la inmigración va a seguir sucediendo y Italia va a seguir recibiendo inmigrantes, eso es evidente, no puede no hacerlo. Los sectores de poder económicos, o por lo menos algunos, necesitan esa mano de obra, si no empezarían a fracasar. Y además hay que tener en cuenta, como dije previamente, el envejecimiento de la población italiana y la emigración de muchos jóvenes italianos que se van buscando una mejor vida a otros países europeos. Así que, teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver una transformación cultural, pero principalmente más que cultural, yo diría étnica italiana, en el cual los elementos provenientes de Europa Oriental, que seguramente se van a poder asimilar bastante, también elementos del norte de África. Cuando digo elementos estoy diciendo personas de esos lugares, del África subsahariana, de Asia, se van a ir integrando poco a poco, cambiando un poco el aspecto de los italianos en algunas zonas del país, porque hay que decir también que no todo el país recibe la misma cantidad de inmigrantes. La gran parte de los inmigrantes se concentra en el norte de Italia, el norte y centro de Italia, que son las áreas económicamente más dinámicas, mientras que en el sur hay pocos inmigrantes. En algunas regiones de Italia los inmigrantes representan hasta el 11% de la población, y en otras zonas representan alrededor del 2%, y estas zonas donde representan alrededor del 2 o 3% están en el sur. Ahí donde representa poco, prácticamente no hay inmigrantes, hay mucha gente italiana nativa, pocos inmigrantes, y en el norte ya la población inmigrante es una presencia notable. Así que bueno, ese es el panorama general étnico con respecto a la inmigración de Italia. Quería hablar un poco de eso en base a las últimas noticias con respecto a la llegada de inmigrantes ilegales a Lampedusa y toda esta situación. Así que más bien lo que podemos esperar de las autoridades políticas italianas es más bien regular el flujo de inmigrantes, intentar detener el flujo de estos inmigrantes ilegales, pero al mismo tiempo mantener la puerta abierta a la inmigración legal, pero no mucho más que eso. No va a haber un paro definitivo en la inmigración, ni tampoco va a haber una política de fronteras totalmente abiertas, o mejor dicho, de puertas abiertas a cualquier tipo de inmigración. Va a ser más bien una inmigración regulada. Hacia ahí va toda la Unión Europea. Me parece que todas las políticas y las noticias en general, la dinámica propia apunta a eso, que la Unión Europea está buscando regular la inmigración. No la pueden parar realmente, no quieren, pero tampoco quieren que lleguen tantos inmigrantes ilegales y tantos refugiados, quieren ir regulando. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Pongan vuestra usted, compartan si creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta: ¿cuándo creen que este fenómeno de la necesidad de inmigrantes va a terminar en Europa? Lo leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos del video de este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.